Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un gran honor y un privilegio estar con ustedes una vez más en la continuación del estudio de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Y hablando de la Santa Palabra de Dios, hoy tenemos una propuesta bien interesante: lealtad a Dios y a su palabra. Es el tema que estaremos abordando en este día. Por lo tanto, bajo la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, pedimos que traiga la Santa Palabra de Dios, la Biblia, para estudiarla en este día. Y estamos seguros, contando con la dirección del Espíritu Santo, vamos a ser grandemente bendecidos al estudiar este tema. Para mí es un honor, como siempre, saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en esta hora, haciendo los comentarios a estas lecciones. Saludos, pastor, bendiciones abundantes, que el Todopoderoso hoy y siempre continúe al frente de su vida. Amén, muchísimas gracias, igual para usted. Amén. Les invitamos, amigos y hermanos, en esta hora, después de saludarles y darles fraternalmente un abrazo a la distancia, que Dios siga bendiciendo su vida y la de su familia, y les invitamos para que podamos orar. Querido Dios, Padre Santo, que al entrar al estudio de tu palabra, nuestras palabras puedan ser tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Lo primero, pastor, pienso que deberíamos conversar un poquito acerca de el significado del término lealtad. Cuando estamos hablando de lealtad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando se habla de lealtad, se habla de un término específicamente que aparece en el Antiguo Testamento que se llama upomoné. Y es lógico que nos referimos, cuando estamos hablando de lealtad en el contexto espiritual, lealtad a Dios o lealtad a el enemigo de Dios. Hablamos entonces de perseverancia, inconstancia de una persona que se mantiene incólume a los principios, dictámenes o las observaciones, ya sea de Dios o de otro ser. En este caso, como vamos a estudiar en el día de hoy lealtad a Dios y a su palabra, la palabra upomoné, que significa firmeza, constancia, perseverancia, denota lealtad. Denota una persona que, a pesar de que vengan las pruebas más difíciles y constantes, las más terribles, se mantiene firme, se mantiene como el monte de Sión, que no se mueve, sino que es firme para siempre. Lealtad es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias en cualquier momento. Eso es muy importante. Uno ha leído relatos de personas que han sido leales a otros, que aún a cambio de su propia muerte se mantienen siempre cumpliendo con algún pacto. Y nos encontramos que hay personas, amigos, que mueren por un amigo. Personas que son tan leales a la patria que han decidido sacrificar toda su vida a servicio de una causa, de esa patria o de una nación. De manera que cuando estamos hablando en este caso de la lealtad, siempre estará asociada a la fidelidad. Alguien es leal a alguien que no te da la espalda, ni con actitudes ni en pensamientos. Y eso es lo que Dios quiere, que haya hombres y mujeres leales a Él, a su palabra, leales a la familia, a la iglesia, a su trabajo, entre otras cosas. Nosotros podríamos ocuparnos toda esta lección, ocuparla hablando acerca de lo que significa la lealtad, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Sin embargo, sería importante, pastor y amigos oyentes, que podamos entrar de lleno a lo que es el contenido de la lección del día de hoy, cuando nos habla acerca de lealtad a Dios y a su palabra. Así es. Es importante, pastor, que nosotros podamos ver que cuando Dios envió a Cristo al mundo, el Salvador se mantuvo firme, leal a Dios y a su palabra.
De hecho, aparece como sugerencia en el día de hoy un texto en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero en ese mismo capítulo, los versículos 1 al 3, Juan habla de algo fascinante, interesante, y él dice: Padre, he glorificado tu nombre. He glorificado tu nombre. Notemos eso donde Cristo le está hablando al Padre en una oración y le dice que Él ha glorificado su nombre, y luego dice en el versículo 3, y miren lo que dice: como me has dado, versículo 2, como me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces el versículo 6, de una forma maravillosa, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esos textos o esos versículos nos están hablando de la fidelidad, de la lealtad de Cristo al Padre. Por eso, con sobradas razones, Jesús es conocido como el testigo fiel y verdadero, porque Él es leal, Él es fiel a Dios y por supuesto a su santa palabra. Y eso no es solo un ejemplo para que lo miremos desde lejos y lo saludemos, sino que también es un ejemplo a imitar. Nosotros hemos sido llamados, al igual que Cristo, a ser leales a Dios y a su palabra. Un elemento muy importante que quisiéramos destacar en estos comentarios tiene que ver con la lealtad que los hijos de Dios deben a su nombre. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que estamos librando una batalla, y pensando en una batalla, por ejemplo, si no hay soldados leales a las ideologías que tienen esos soldados que han sido formados como soldados para defender la patria, un país, esto puede generar ciertas dificultades. Un soldado que no es leal a los otros podría convertirse en un problema donde muchos podrían perder la vida. Por eso, en este sentido, a lo largo de los siglos, el gran conflicto que estamos enfrentando ha sido una batalla entre la verdad y el error. Y Satanás, como dice la palabra de Dios, la Biblia, en un texto muy conocido en Juan 8:44, es mentiroso y el padre de la mentira. En contraste, cuando analizamos la vida de Jesús, Él es el autor de toda verdad. Un contraste. Satanás, el engañador. Satanás, el padre de la mentira, es descrito en la Biblia de esa manera, y Jesús es el autor de toda verdad. Por eso, en la declaración de San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos aquí la verdad que nos libra de los engaños de Satanás, que se encuentra justamente en la palabra de Dios. Y la Biblia, cuando la leemos detenidamente sobre un aspecto importante como es esto, va a desenmascarar la estrategia de Satanás y revela cuáles son los planes de Dios. La Escritura es una lámpara. Así es. Hemos de notar algo, pastor y estimados amigos, en el contexto mismo de la lealtad a Dios, al Creador, al Cordero. En Apocalipsis 14, los versículos 1 al 5 se relaciona estrechamente con Apocalipsis 13, 11 al 18. Los 144,000 aparecen con el Cordero en el monte Sión para indicar su triunfo sobre la bestia y sobre su imagen. Ahora, Juan está viendo pasar
poco antes a estos 144,000 por una prueba sumamente severa. En el capítulo 13, los 144,000 pasan por esa prueba severa, son aislados socialmente por el sistema de la bestia, son condenados como merecedores de la pena de muerte, pero en su hora más oscura fueron librados y ahora están con el Cordero, librados eternamente de los conflictos de la tierra. Y es ahí donde Juan los ve, a los 144,000, con una identidad en sus frentes. Notemos eso, el nombre de su Padre. En el capítulo 3, en el capítulo 7, versículo 3, se dice que los 144,000 son sellados en sus frentes. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el sello y el nombre divino. ¿Cuál es el nombre divino? En esta visión, Juan está mirando naturalmente el sello, que es evidentemente donde tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo. En los sellos antiguos se grababa el nombre de la persona, lo que le daba validez. En este caso, si usted tenía una empresa, si era un empresario, si era un senador, una persona de importancia, usted tenía un sello porque tenía esclavos o tenía siervos y le ponía ese sello. Ese sello representaba pertenencia, le daba validez a lo que usted hacía. Por ejemplo, Jehová es el nombre del sello es Jehová, el título es creador, y entonces su jurisdicción es sobre toda la tierra. Eso es un sello. Ahora, nosotros podemos ver que el nombre del Padre representa, número uno, que es el dueño de ellos, de los 144,000. Como tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente, el nombre del Padre y del Cordero representa, número uno, pertenencia, son de ellos. Y número dos, representa el carácter o el ser, lo que indica que se parecen a su dueño. Eso es el nombre de Dios. Cuando los hijos del Señor manifiestan a través de una obediencia a sus mandamientos, una obediencia continua a los mandamientos de Dios, llegan a parecerse a Él. Y es ahí donde entonces tenemos el nombre de nuestro Padre en la frente reflejado, porque eso representa una lealtad y obediencia. Eso es cierto, Pastor Veras. Cuando uno conoce profundamente a su Padre, en este caso estamos hablando de nuestro Creador, sabemos que su voluntad se revela a través de su palabra. Y su palabra, definitivamente nosotros entendemos que en la Biblia la revelación de Dios, su palabra, es lo que nos va a establecer el estilo de vida o las normas que como cristianos debemos seguir. Por eso, conociendo profundamente al Padre a través de su palabra, podemos hacer su voluntad. Y la palabra de Dios es quien revela cómo es Él y cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para ser leales a nuestro Padre Celestial. Hay una declaración, pastor, que se encuentra registrada en la segunda carta universal de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, los versículos del 16 al 21, que va estableciendo de forma muy ordenada esos detalles que tenemos que tener en cuenta para saber que la palabra de Dios es verdad. Los versículos que citábamos al principio, pues nos hablan acerca de que Jesucristo es la verdad, lo conocemos y hacemos su voluntad y la voluntad del Señor, porque en Él está la verdad. Dice el texto citado, 2 de Pedro 1, 16 al 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Continúa Pedro diciendo, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, y en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, y es importante escuchar lo que dice Pedro, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos prestar tanta atención a lo que dice la palabra de Dios? Porque el apóstol Pedro está diciendo que esa escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, en el momento en que nosotros abrimos las escrituras, buscamos su mensaje, esto nos ayuda a mantenernos leales a Dios y a su palabra, sabiendo que esta palabra de Dios, el mismo Señor, quien la inspiró, siempre desea que sus hijos puedan ser fieles al contenido de lo que establece en la Biblia. Así es. Ese pasaje que usted termina de leer para nosotros y de comentar, Pastor Scroggins, nos habla acerca de la transfiguración. Pedro se está enmarcando en el momento de la transfiguración, y él dice, está citando Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, en Marcos 9, 2 al 8, y en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, donde el Evangelio de Lucas sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Lucas nos presenta en una narrativa más amplia que los demás evangelistas, que los demás evangelios sinópticos, nos presenta que Jesús subió al monte a orar y que tomó a estos discípulos del círculo íntimo y los llevó al monte a orar. Pedro está diciendo, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. La única religión que no se basa ni en superstición ni se basa en fábulas artificiosas es el cristianismo. El cristianismo no se basa en un cuento, en una historia, se basa en una realidad. Se basa en un Cristo, en un Mesías siervo, que vino a morir por los pecados de la humanidad, pero que al tercer día de morir resucitó, ascendió al cielo y que vendrá por segunda vez. Es la única, repito, religión en todo el mundo que no se basa en una superstición ni en una fábula artificiosa, sino que se basa en una realidad. Y Pedro está hablando de esta realidad, por eso él dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Pedro está hablando del momento de la transfiguración, cuando esa voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios estaba diciendo, estoy contento con lo que Él está haciendo. ¿Y sabe cómo se llama eso, pastor? Se llama lealtad a Dios. Cristo fue leal al Padre en todo momento, fue leal a la deidad. Ahora, Pedro dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Oigan bien lo que dice, oímos esta voz. Y luego dice, cuando estábamos con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura. Pedro está diciendo, si por si acaso yo divariaba, o algunos de mis otros compañeros lo estaba haciendo, si por si acaso hay algo que ocurrió en este ser mortal, él dice, de todas formas, tenemos la palabra profética más segura, a la cual, ¿qué cosa dice él? Hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De manera, pastor y estimados amigos, que Pedro está hablando no solo de la fidelidad de Jesús hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo, hacia el cielo, sino que está hablando de su lealtad a su propia palabra también. Pastor, algo que podríamos también resaltar de ese encuentro es que Pedro está plasmando en esa escritura lo que él vio como testigo ocular. A él no se lo contaron. Entonces, como él es un testigo ocular y está consciente de lo que vio, trata de motivar a aquellas personas que iban a leer su carta para que sepan que él estuvo allí presente en lo que aconteció, y de ahí resalta entonces el valor de la palabra profética, que
que motiva para que tengan la gente en cuenta que ciertamente la palabra de Dios, la Biblia, lo que se conocía en ese entonces, era la palabra profética segura, inspirada por Dios. De manera que, siendo Pedro testigo ocular y hablando acerca de estas cosas, está motivando no solamente a sus compañeros y a quienes tuvieran el privilegio de leerle en ese tiempo, sino que queda plasmada para nosotros saber que lo que nosotros decimos y hablamos acerca de la palabra de Dios, hay que ser leal a esto, porque la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento, y el mismo Pedro es un testigo fiel de que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Algo que me llama mucho la atención y que me permite regresar un poquito a la imagen de la bestia, la marca de la bestia, es la lealtad de la que estamos hablando en el día de hoy. Porque cuando nosotros tenemos a la marca, el sello de Dios en la frente y la marca de la bestia en la mano y en la frente, es un asunto que tiene que ver con lealtad, simplemente lealtad. Los que adoran a la bestia y a su imagen son leales a ellos. Y aunque llegan las 7 postreras plagas, aunque llegan los desastres, ellos, si se les diese otra oportunidad o miles de oportunidades, seguirían siendo fieles a la bestia y a su imagen, al dragón, a la bestia, y seguirían siendo fieles a sus convicciones. Ahora bien, los que tienen el sello del Dios vivo en sus frentes son leales a Dios a pesar de las persecuciones, de las muertes, de los maltratos a los hijos de Dios, siguen siendo leales, y a pesar de todo eso se mantienen incólumes. No importa que les quiten sus posesiones, que les quiten las vidas. Ya nosotros en una ocasión mencionamos a Felicity Perpetua, 2 damas que en la Edad Media marcharon, ellas mismas dejaron a sus hijos en brazos de vecinos y marcharon hacia un circo de leones y fieras salvajes para ser devoradas por causa de su fe, porque las estaban persiguiendo y ellas decidieron ser mártires de Cristo. Eso significa mantenerse fiel a la palabra de Dios. Y eso es sin mencionar, pastor y estimados amigos, a Policarpo de Esmirna, un anciano de una edad muy avanzada, que fue llevado al circo romano para ser aniquilado por su fe. Y cuando miró al juez fijamente le dijo: llevo 86 años sirviéndole y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a negar a mi rey y mi salvador? De manera que miró a la plebe, porque ésta le dijo, mirándole fijamente, y dijo: abajo la plebe, refiriéndose a él. Y él los miró y le dijo: sí, abajo la plebe. Un hombre con un coraje, con un valor del cielo, decidido a ser fiel y leal a la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos encarecidamente imitar, emular esos ejemplos de fe, tanto de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, como de los padres de la iglesia. En el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página número 84, ¿por qué no añadir también la página número 85? Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 84 y 85, allí hay una declaración que va en esa misma dirección en torno a la lealtad que nosotros debemos tener con la palabra de Dios, a Él y su palabra. La palabra de Dios encontramos materia para el pensamiento más profundo. Sus verdades suscitan la aspiración más elevada. Aquí comulgamos con los patriarcas y los profetas y escuchamos la voz del Eterno que habla con los hombres. Aquí contemplamos lo que los ángeles contemplan con asombro, es al Hijo de Dios humillándose para convertirse en nuestro sustituto y fiador, para enfrentarse sin ayuda a los poderes de las tinieblas y obtener así la victoria en nuestro favor. Esa declaración es muy impresionante, que nos invita a creer que podemos encontrarnos con el Señor a través de su palabra
Y el fuerte énfasis que hemos estado haciendo en el día de hoy es precisamente a esa lealtad que tiene el ser humano, el compromiso de aquel que ha conocido al Señor y desea servirle, debe mantener siempre su lealtad a Él y a su palabra, y recuerden que la palabra de Dios revela cuál es su voluntad. Así es. Por eso, pastor y estimados amigos, no es suficiente creer en la teoría de la verdad. Tampoco es suficiente profesar fe en Cristo, tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Esta es la verdadera evidencia de la conversión. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada menos que Cristo se revele en obras de justicia. Por eso hoy nuestro llamado es a que nos mantengamos fieles a Dios y a su palabra. Amén. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias te damos por tus bondades. Gracias por esta guía maravillosa que es la Biblia, su palabra. Ayúdanos a empaparnos de esos temas de la eternidad y en la medida en que asimilamos estas grandes verdades y para que podamos mantenernos fieles en la decisión que hemos tomado de seguir adelante, escudriñando tu palabra y haciendo tu voluntad en esta tierra. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.